Parecería, tal vez, se decía, que me aprovecho de ese momento de soledad y abatimiento. Un rostro desconocido puede tal vez desagradarle y, por otra parte, ¿qué le diré si basta una mirada suya para que se me atraganten las palabras? Las que hubiera podido pronunciar extinguíanse al asomar a sus labios, tanto más cuanto que había prestado a ellas un marco muy diferente, el del momento triunfal de la victoria, el momento en que, tendido en su lecho de dolor, le felicitara al emperador por las heroicas hazañas y en que, moribundo, expresara a su bien amado soberano su más completa devoción, tan noblemente confirmada por la muerte. ¿Por qué pedir al emperador órdenes referentes al flanco derecho si son ya las 4 de la tarde y la batalla está perdida? No. Me acercaré a él. No debo interrumpir sus meditaciones. Sería preferible morir 1000 veces que recibir de él una mirada de irritación. Se alejó, pues, tristemente con la desesperación en el alma y volviéndose continuamente para seguir los movimientos de su emperador. Vio al capitán Toll acercarse al emperador y ayudarle a saltar la zanja, y al sentarse luego al pie de un manzano. Toll permaneció en pie a su lado y hablaba con animación a su soberano. Este espectáculo lo excitó. La envidia de Rostov, sobre todo cuando vio que el emperador, luego de llevarse una mano a los ojos, tendía la otra a Toll. Y yo hubiera podido estar en su lugar, se decía, y, no pudiendo contener las lágrimas que asomaban a sus ojos, continuó alejándose sin saber qué partido tomar ni a dónde dirigirse. Su desesperación era tanto más violenta cuanto que se acusaba a sí mismo de haber dado muestras de debilidad. Hubiera podido, es más, hubiera debido acercarse al emperador. Era una ocasión única para demostrarle su apasionada adhesión y no había sabido aprovecharse de ella. Volvió sobre sus pasos y se encaminó de nuevo hacia el lugar donde estaba el emperador, pero este ya se había marchado. Vio, en cambio, con una larga fila de carretas y furgones que avanzaba lentamente, y supo por uno de los conductores que el Estado Mayor de Kutuzov se hallaba no lejos del pueblo hacia donde se dirigían, y allí se encaminó también Rostov. A las 5 de la tarde la batalla estaba completamente perdida. Más de un centenar de cañones habían caído en poder de los franceses. Todo el cuerpo del ejército de Przemysl había depuesto las armas y las demás columnas, con la pérdida de la mitad de sus efectivos, se replegaban desordenadamente. El resto de las columnas de Langeron y de Dokturov se habían reunido en medio de la mayor confusión alrededor de los estanques y estaban exclusas del poblado Aust. Únicamente sobre este punto continuó aún a las 6 de la tarde el fuego del enemigo, el cual, habiendo emplazado unas baterías en la altura de Pratzen, disparaba sobre nuestras tropas en retirada. En la retaguardia, Dokturov y otros jefes habían reorganizado sus batallones y se defendían contra la caballería francesa que les perseguía. Las sombras del crepúsculo iban envolviendo los campos. En Auschwitz, cerca de una angosta presa en la que durante años el molinero había estado tranquilamente sentado, tocado con el gorro de algodón y la caña de pescar en la mano, mientras su nieto, con los brazos arremangados, sumergía las manos en el agua para que discurrían plateados pececillos en aquel mismo lugar donde durante tantos años habían pasado pacíficos morados con sus gorros peludos y sus gruesas chaquetas azules, sentados en enormes carretas que transportaban al molino ricas gavillas de trigo y se llevaban gruesos sacos de blanca y ligera harina. En aquellos mismos parajes, pues, se veía ahora una muchedumbre enloquecida, hombres que se apretujaban unos a otros sin saber a punto fijo dónde se dirigían, chocando unos con otros, cayendo bajo los pies de los caballos y las ruedas de las carretas y pisoteando los cadáveres para caer muertos después de haber avanzado unos cuantos pasos. Un obús o una granada estallaba cada 10 segundos en medio de aquella compacta multitud, matando o cubriendo de sangre a todos cuantos allí se encontraban. Dolokhov, que era ya oficial y estaba herido en una mano, y el comandante y 10 hombres eran los únicos supervivientes del regimiento. Arrastrados por la masa, se habían abierto camino hasta la entrada de la presa, donde hubieron de detenerse por haber caído un caballo ante un cañón. Una bala mató a un hombre detrás de ellos, otro alcanzó a un soldado,
que estaba delante y salpicó de sangre a Dólokhov. La muchedumbre avanzó con desesperación y a poco nuevamente se detuvo. 100 pasos más y estamos salvados. Si nos quedamos aquí 2 minutos más estamos perdidos, decía todo el mundo. Dólokhov logró alcanzar el borde del estanque y corrió sobre la ligera capa de hielo que lo cubría. Ven aquí, gritó al artillero. La capa resiste. Resistía en efecto, pero crujía y se agrietaba bajo sus pies y era evidente que iba a ceder no solamente bajo el peso del cañón o de la gente, sino de una manera natural. Todos lo miraban y se apretujaban al borde del estanque sin decidirse a avanzar sobre el hielo. El comandante del regimiento, que iba montado a caballo, levantó el brazo y abrió los labios para hablar cuando, en aquel momento, silbó una granada tan cerca de todas aquellas aterradas cabezas que todos se agacharon y algo se desplomó. Era el general que caía en medio de un charco de sangre. Nadie le miró ni se movió para levantarlo. Por el hielo, ¿no me oyes? Vuélvelo, vociferaron varias voces sin saber que ni siquiera por qué gritaban. Hízose avanzar sobre el hielo a uno de los últimos trenes y la muchedumbre se precipitó delante y detrás del artefacto, pero la capa helada se vio bajo los pies de uno de los primeros soldados. Hizo un esfuerzo para salir del agua, pero se hundió hasta la cintura. Los que estaban más cerca vacilaron y el hombre del avantren detuvo su caballo mientras continuaban los gritos. Adelante, sobre el hielo, y aullidos de terror resonaron por todas partes. Los soldados, rodeando el cañón, disparaban y hostigaban a los caballos para obligarles a avanzar. En esto se resquebrajó la capa de hielo y 40 hombres desaparecieron, y con siniestra regularidad seguían cayendo las granadas, unas veces sobre el hielo, otras en el agua, destrozando aquellas masas vivientes que cubrían la esclusa, los estanques y las orillas. Capítulo 19. Entre tanto, el príncipe Andrés yacía en las alturas de Pratzen, en el mismo sitio donde había caído con el asta de la bandera en la mano. Desangrábase y profería gemidos débiles, como los de un niño. Al atardecer dejó de quejarse, había perdido el conocimiento. De pronto volvió a abrir los ojos, no se daba cuenta del tiempo transcurrido y se sentía de nuevo renacer a la vida a causa de una dolorosa herida que le martillaba las sienes. ¿Dónde está aquel cielo sin fondo que he visto esta mañana y que antes no conocía? Fue su primer pensamiento, y también esos sufrimientos me eran desconocidos. Sí, no sabía nada hasta ahora, pero ¿dónde estoy? Aguzó el oído y oyó el ruido de varios caballos y de voces que iban acercándose hacia él. Al oír que hablaban francés no se atrevió a volver la cabeza. Seguía mirando aquel cielo tan alto encima de él, cuyo azul insondable asomaba a través de ligeras nubecillas. Aquellos jinetes eran Napoleón y 2 ayudantes de campo. Bonaparte había girado una visita de inspección por los campos de batalla y dado órdenes para reforzar las baterías emplazadas en dirección a la presa de Aus. En aquellos momentos se examinaba a los heridos y muertos abandonados sobre el terreno. «Brava gente», dijo al ver a un granadero ruso tumbado de cara contra el suelo, con la nuca ennegrecida y los brazos ya rígidos por la muerte. «Las municiones de las piezas de posición se han terminado, Majestad», dijo en aquel momento el ayudante de campo que acababa de llegar de las baterías que disparaban contra Aust. «Haced avanzar las de reserva», replicó Napoleón, y retrocediendo algunos pasos se detuvo cerca del príncipe Andrés, que yacía cara al sol con solo el asta en la mano, pues la bandera había sido arrancada como trofeo por los franceses. «He aquí una hermosa muerte», dijo Napoleón mirando a Volkonji. El príncipe Andrés comprendió que era el propio Napoleón quien pronunciaba aquellas palabras que indudablemente se referían a él. Sin embargo, no lograron despertar en él ningún interés y enseguida las olvidó. Su cabeza ardía. A medida que iba perdiendo sangre, sentía debilitarse de sus fuerzas y no veía ante él más que aquel cielo lejano y eterno. Había reconocido a Napoleón, su héroe, pero en aquel momento, qué pequeño e insignificante le parecía aquel hombre en comparación con lo que pasaba entre su alma y aquel cielo, sin límites. Érale ya indiferente que se detuviera alguien cerca de él y lo que pudieran hablar, pero no obstante se alegraba de que aquellos hombres hubiesen hecho alto a su lado y deseaba que lo auxiliaran y lo volviesen a la vida, que tan bella le parecía ahora que la comprendía de otro modo. Hizo acopio de todas sus fuerzas para moverse un poco y articular algún sonido. Levantó ligeramente una pierna y lanzó un débil gemido. «¡Ah! Está vivo», dijo Napoleón.
levantad a este oficial y llevadlo al puesto de socorro. Y acto seguido se dirigió a Napoleón a recibir al mariscal Lannes, que, sonriendo, se descubrió ante el emperador y le felicitó por la victoria. Poco tiempo después el príncipe Andrés ni siquiera se acordaba de lo que le había ocurrido, ni tenía conciencia del dolor horrible que le produjo su instalación en las parihuelas, de los traqueteos que le mortificaron durante el camino y de la cura de urgencia que le habían practicado en la ambulancia. No volvió en sí hasta el atardecer, cuando le hubieron trasladado al hospital con otros oficiales rusos y prisioneros. Durante el trayecto se unió un poco más animado y pudo mirar lo que pasaba alrededor y hasta llegó a pronunciar algunas palabras. Las primeras que oyó fueron las del oficial francés encargado de la escolta de los heridos. Detengámonos aquí, el emperador va a pasar enseguida y hay que procurarle el placer de ver a estos señores. Bah, hay tantos prisioneros esta vez, una gran parte del ejército ruso. Ya debería haber visto demasiados, dijo otro oficial. Sí, pero no obstante, repuso el primero, designando a un oficial ruso herido con uniforme de jinete de la guardia, se dice que este es el comandante de toda la guardia del emperador Alejandro. Volkonsky reconoció al príncipe Repnin, con quien había frecuentado los salones de San Petersburgo. A su lado había también un muchacho de 19 años, asimismo herido y que pertenecía a la caballería de la guardia. Bonaparte, que llegaba al galope, detuvo el caballo ante ellos. ¿Cuál es el oficial de más graduación?, preguntó el emperador al ver a los heridos. Se le nombró al coronel príncipe Repnin. ¿Mandaba usted la guardia del emperador Alejandro?, inquirió Bonaparte. Soy coronel y jefe del escuadrón del regimiento de caballería de la guardia, repuso Repnin. Su regimiento ha cumplido noblemente con su deber, dijo Napoleón. El elogio de un gran capitán es la mejor recompensa a la que puede aspirar un soldado, replicó Repnin. Es para mí un gran placer al decírselo, añadió Napoleón. ¿Quién es este joven que está al lado de usted? Se llama Stühlen, es teniente de mi escuadrón. Napoleón le miró sonriendo y dijo, muy joven es para habérselas con nosotros. No es la juventud obstáculo para el valor, murmuró Stühlen con voz emocionada. Bella respuesta, joven, replicó Napoleón. Tiene usted por delante un gran porvenir. El príncipe Andrés, colocado también en primer término con objeto de completar el trofeo de prisioneros, no podía pasar inadvertido a los ojos del emperador, que recordó haberlo visto en el campo de batalla. ¿Y usted, joven, cómo se encuentra? El príncipe Andrés, con los ojos fijos en el emperador, guardó absoluto silencio. Si bien 5 minutos antes el herido había podido cambiar algunas palabras con los soldados que le transportaban, ahora no dejaba de mirar a Napoleón y ni una sola exclamación salía de sus labios, que representaban en efecto los intereses, el orgullo, la triunfal alegría del emperador, que era el propio héroe en comparación con aquel hermoso cielo, lleno de justicia y de bondad que su alma había abarcado y comprendido. ¡Qué miserable! Mezquino y diferente le parecía todo al lado de aquellos solemnes y severos pensamientos que había hecho brotar en él el agotamiento de sus fuerzas y la espera de la muerte. Con los ojos fijos en Napoleón pensaba en la insignificancia de la grandeza, en la insignificancia de la vida, cuyo objeto nadie comprendía, en la insignificancia mayor aún de la muerte, cuyo sentido permanecía oculto e impenetrable hacia los humanos. Que atiendan a estos señores, dijo Napoleón sin aguardar la respuesta del príncipe Andrés. Que los conduzcan al vivaque y que el doctor Lerrey examine sus heridas. Hasta la vista, príncipe Repnin, y se alejó de ellos con el rostro resplandeciente de felicidad. Los soldados que transportaban al príncipe Andrés y que le habían arrancado la pequeña imagen que la princesa María le había colgado al cuello, quedaron sorprendidos ante la benevolencia de que hacía muestras el emperador para con aquel prisionero y se apresuraron a devolvérsela. El príncipe Andrés ni siquiera se dio cuenta de quién le devolvía la imagen, pero sintió de pronto sobre el pecho y bajo el uniforme el contacto de la pequeña medalla suspendida de la fina cadenita de oro. ¡Qué dicha!, murmuró recordando el profundo sentimiento de veneración que le profesaba su hermana. ¡Qué dicha si todo fuera tan sencillo y tan claro como lo cree María! ¿Cómo me gustaría saber dónde puede encontrarse ayuda en esta vida y saber asimismo lo que nos aguarda más allá de la tumba? Qué feliz sería si pudiera decir, perdóname, Señor, pero ¿a quién se lo diré? O esta fuerza inconmensurable e incomprensible a la que no puedo dirigirme ni expresar lo que siento, ¿es el gran todo o es la nada? ¿O es ese
Dios que está encerrado aquí en esta imagen de María. Nada es cierto, excepto lo poco que está al alcance de mi inteligencia y la majestad de esa incógnita insondable, quizás la única cosa real y verdaderamente grande que existe. Se llevaron la camilla y cada sacudida le acometía un dolor intenso, aumentado por la fiebre y el delirio que se apoderaba de él. Veía a su padre, a su hermana, a su mujer, a aquel hijo que esperaba y a la pequeña e insignificante figura de Napoleón, y todas aquellas imágenes desfilaban una y otra vez por el azul de aquel cielo que constituía el fondo de todas sus febriles alucinaciones. Representábase la vida tranquila y la dulce y familiar felicidad de Alicia Gori cuando de pronto aparecía ante sus ojos un pequeño Napoleón cuya mirada indiferente, satisfecha con el infortunio ajeno, le hacía experimentar la duda y el sufrimiento, y volvíase entonces a su cielo ideal, la única cosa que le prometía la paz y el sosiego. Hacia la madrugada, en un estado de completa inconsciencia, todos sus sueños se fundieron en las tinieblas y el caos, hasta el punto que, según el dictamen de la Rey, el médico de Napoleón más bien conduciría a la muerte que a la curación. Se trata de un individuo nervioso y bilioso, dijo la Rey, no salga de esta. El príncipe Andrés, con algunos otros heridos que habían sido ya desahuciados, fue confiado a los cuidados de los habitantes del país. Cuarta parte, Guerra y Paz. Capítulo primero. A principios del año 1806, Nicolás Rostov y Denisov volvieron a su casa con permiso. Como este último iba a Voronezh, Rostov le propuso hacer el viaje juntos hasta Moscú e incluso detenerse algunos días en casa de sus padres. En la penúltima posta, Denisov festejó con 3 botellas de vino el encuentro con un antiguo camarada, por lo que, a pesar del horrible traqueteo del trineo en el que estaba más bien tumbado que sentado, no se despertó un solo momento. Cuanto más se acercaban al término de su viaje, más aumentaba la impaciencia de Rostov. Más a prisa, más a prisa. ¡Ah, qué insoportables son esas calles, esos almacenes, esos vendedores de pan, esas linternas!, decía Rostov. Una vez hubieron presentado los permisos en el cuerpo de guardia apostado a la entrada de Moscú. Ya estamos, Denisov. «¿Está dormido?», exclamó, echándose hacia adelante como si con este movimiento pudiera acelerar la marcha del vehículo. Denisov no respondió. Ahí está el callejón donde solía parar el cochero Zakhar, y aquí al propio Zakhar con su caballo. Ah, ahí está la tienda donde compraba bizcochos. Pero es que no vamos a llegar nunca. ¿Dónde hemos de detenernos?, preguntó el postillón. Allá abajo, al extremo de la calle, frente a aquel gran edificio. ¿No lo ves? Es nuestra casa. Denisov, Denisov. Ya llegamos. Denisov levantó la cabeza, tosió ligeramente y no respondió. Dimitri, es de casa aquella luz, dijo Rostov al criado que iba sentado al lado del cochero. Sí, señor, es la del despacho de su señor padre. Entonces no están todavía acostados, ¿eh? ¿En qué piensas? Escucha, no te olvides de desembalar enseguida mi nuevo uniforme, añadió Rostov, atusándose el incipiente bigote. Vamos, hombre, a prisa, gritó el postillón, pero Vasia, por Dios, despierta, dijo a Denisov, que se había vuelto a dormir. A prisa, 3 rublos de propina, exclamó Rostov, que a pesar de estar a 3 pasos de su casa, creía no llegar jamás. Finalmente el trineo se arrimó a la derecha y se detuvo ante las escaleras de entrada. Rostov reconoció enseguida la cornisa agrietada y el pórtico del portal y saltó del trineo antes de que éste se detuviera. Corrió hacia el vestíbulo. El exterior de la casa seguía siendo tan frío y tan inhospitalario como antaño. ¿Qué le importaban a esos muros de piedra la marcha o la llegada de alguien? No había nadie en el vestíbulo. Dios mío, ¿habrá ocurrido algo?, se dijo Rostov con el corazón oprimido. Se detuvo un momento y siguió subiendo los escalones ya gastados por el uso y que también conocía. En la puerta había el mismo tirador de siempre, cuya limpieza tantos disgustos ocasionaba la condesa, y luego apareció ante sus ojos la antesala iluminada solamente por una bujía. El viejo Miguel dormía sobre una banqueta. Prokofy, aquel forzudo criado que levantaba un coche por el eje trasero, estaba en un rincón ocupado en tejer unos escarpines. Al ruido de la puerta que se abría con estrépito se volvió en el acto y su rostro soñoliento e indiferente expresó de pronto un entusiasmo en el que entraba buena parte de temor.
Bendito sea Dios y los santos arcángeles. El señor conde exclamó, ¿es posible? Y Prokofiev, trémulo de emoción, se precipitó hacia la puerta del salón, pero, volviendo inmediatamente sobre sus pasos, se lanzó en brazos de su joven amo y le besó los hombros. ¿Están todos bien?, dijo Rostov, deshaciéndose de Prokofiev. A Dios gracias, todos están bien. Acabamos de cenar, pero permítame verle, excelencia. Entonces todo marcha bien. Todo, loado sea Dios. Rostov, que se había ya olvidado completamente de Denisov y no permitió que nadie le anunciara, entró de puntillas en el gran salón oscuro. Las mesas de juego estaban en el mismo sitio y la araña seguía enfundada. Apenas hubo penetrado en el salón cuando, desde una puerta lateral, un impetuoso huracán se abatió sobre él y le cubrió de besos, y después de este, un segundo y un tercero. Todos fueron besos, exclamaciones y lágrimas de gozo. Ni siquiera sabía cuál de los tres era su padre, Natacha o Petia. Todos gritaban, hablaban o le besaban a un tiempo. No obstante, Rostov observó la ausencia de su madre, y yo, que nada sabía, Nikolenka, aquí a nuestro Coria, ¿cómo ha cambiado? Pronto, que enciendan la luz y que traigan té. Vamos, abrázame. Sonia, Natalia, Petia, Ana Mikhailovna, Vera, el viejo conde, todos le besaban y los criados y doncellas llenaban la casa con sus jubilosas exclamaciones. Petia se había aferrado a sus piernas y gritaba, yo también, yo también. Natacha, después de haberle casi ahogado con sus besos, tomó su chaqueta y sin moverse de su sitio saltaba como una cabra profiriendo agudos gritos. Veíase por doquier ojos brillantes, amorosos, lágrimas de alegría y labios que se acercaban para cambiar nuevos besos. Sonia, sofocada a más no poder, le tenía tomado de la mano y fijaba sobre él una mirada radiante de felicidad. Acababa de cumplir 16 años, era hermosa y la exaltación del momento realzaba aún más su belleza. Conteniendo el aliento, no dejaba de contemplarle. Rostov le correspondía con una mirada llena de agradecimiento, pero era evidente que esperaba a alguien, a su madre, que todavía no había aparecido. De pronto se oyeron detrás de la puerta pasos tan precipitados, tan rápidos, que no podían ser de otra persona que no fuera la condesa. Todo el mundo se separó y Rostov se lanzó al cuello de su madre, que cayó en sus brazos sollozando y sintiéndose sin fuerzas para levantar la cabeza, estrechábase contra él apoyando la mejilla en los fríos brandenburgos de su uniforme. Denisov, que había entrado sin que nadie lo advirtiera, le miraba y se enjugaba los ojos. Vasily Denisov, un amigo de tu hijo, dijo presentándolo al conde, que miraba con cierta sorpresa al recién llegado. Ah, ya sé, bienvenido, dijo el conde abrazando a Denisov. Nicolás nos lo había escrito. Natalia, Vela, es él, es Vasily Denisov. Los mismos rostros radiantes y entusiasmas se volvieron rodeándolo hacia el aturdido Denisov. Mi querido Denisov, dijo Natalia, a la que el entusiasmo había trastornado el cerebro, y lanzándose hacia él le abrazó. Denisov, ligeramente turbado, se sonrojó y tomando la mano de Natalia la besó con gran galantería. Luego se acompañó a Denisov a la habitación que le había preparado y todos los Rostov se reunieron en el gran salón en torno a Nicolás. La anciana condesa no había soltado ni por un momento la mano de su hijo y la llevaba cada instante a sus labios. Los demás activaban cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras y sus miradas y se disputaban por estar cerca de él el honor de servirle de té, de darle un pañuelo u ofrecerle tabaco. Nicolás se sentía tan feliz por el cariño que le demostraba, había sido tan intensa la dicha que le había proporcionado el primer movimiento de su llegada, que le parecía que todo aquello iba a desvanecerse y, presa de emoción, esperaba un algo más. Al día siguiente no se despertó hasta las 10 de la mañana. En la habitación contigua, impregnada de un fuerte olor a tabaco, había por doquier sables, cartucheras, mochilas con letras abiertas y botas sucias, junto a las cuales había otras bien embetunadas con sus relucientes espuelas. La servidumbre traía los trajes que acababan de cepillar y jofainas con agua caliente para afeitarse. Gritchka, la pipa, exclamó Denisov con voz ronca. Tú, Nicolás, levántate. Rostov se restregó los ojos y se pasó la mano por los cabellos. ¿Es muy tarde? Sí, es muy tarde, son ya las 10, repuso la voz de Natalia. Oyóse en la habitación contigua el frufru de faldas almidonadas y los cuchicheos, las risas y las voces juveniles de las muchachas, cuyas cintas azules, ojos negros y rastros joviales columbrábanse por la puerta entornada. Era Natalia, Sonia y Petia, que venían a ver si Rostov y Denisov ya se habían levantado. «Levántate, Nikolenka»,
repetía Natacha. Enseguida, Petya descubrió un sable y se apoderó de él, impelido por el ímpetu guerrero que la presencia de un hermano mayor militar despierta siempre a los chiquillos, y no reparando en la procedencia de que sus hermanas vieran hombres en paños menores, abrió bruscamente la puerta. ¿Es tu sable?, preguntó mientras las muchachas se alejaban prestamente. Denisov, con ojos asustados, se cubría las peludas piernas con el cubrecamas y se volvía hacia su compañero en demanda de socorro. Tras de pasar Petya, la puerta se cerró con estrépito. Nicolás, dijo Natacha, sal con el batín puesto. ¿Es su sable o el de Nicolás?, preguntó Petya a Denisov, cuyos largos mostachos negros le inspiraban respeto. Rostov se calzó a toda prisa, se puso el batín y pasó a la habitación de al lado, donde encontró a Natacha, que ya llevaba puesta una de sus botas con espuelas y metía el pie en la otra. Sonia hacía piruetas y daba vueltas sosteniéndose con un solo pie. Ambas llevaban vestidos azules y estaban muy contentas y alegres. Sonia desapareció enseguida y Natacha, tomando del brazo a su hermano, se lo llevó al diván, donde comenzó a hablar. Uno y otro se hicieron mil preguntas acerca de pequeñas cosas que solo a ellos podían interesar. Cada una de las palabras de Rostov provocaba en Natacha la risa, no por lo que su hermano decía, sino porque la alegría que llenaba su alma solo podía traducirse en risas. «Ah, qué bien está, es maravilloso», repetía constantemente. Y Rostov, bajo el influjo de aquellos cálidos efluvios de ternura, volvía a encontrar insensiblemente su sonrisa infantil, que desde el día de su marcha no había vuelto a asomarse a sus labios. «Ahora estás hecho un hombre, todo un hombre. Me siento tan orgullosa de ser tu hermana», y le atusaba el bigote. «Quisiera saber cómo sois vosotros los hombres. ¿Os parecéis los unos a los otros? ¿Verdad que no?» «¿Por qué se ha ido Sonia?», preguntó Rostov. «Ah, todavía no lo sabes todo». «¿Cómo le hablarás? ¿La tutearás?». «No sé, según, entonces trátala de usted. Ya te diré luego por qué». «¿Por qué?». «Pues bien, voy a decírtelo. Bien sabes que somos muy amigas, tanto que por ella me quemé el brazo». Y diciendo esto se remangó el vestido de muselina y en el brazo blando y delgado, casi a la altura del hombro, mostró a su hermano una mancha rojiza. «Lo hice adrede para demostrarle mi cariño. Calenté una regla al fuego y me la apliqué aquí». Reclinado en el canapé, cubierto de almohadones de su antiguo gabinete de estudio y con la mirada fija en los ojos brillantes de Natacha, Rostov sumíase de nuevo en aquel mundo infantil, en aquel mundo íntimo de la familia que solo para él tenía sentido de su vida. Así pues, aquella quemadura que atestiguaba un afecto hondamente sentido no pareció afectarle lo más mínimo y comprendía aquel gesto sin dar muestras de sorpresa. ¿Y después qué? ¿Eso es todo? Ah, somos muy buenas amigas, muy amigas. Esta quemadura no es nada, una tontería. Somos amigas para siempre. Cuando ella ama a alguien es para toda la vida. Pero yo no comprendo eso y me olvido enseguida de todo. Bien, ¿y qué? Pues que te ama como me ama a mí, repuso Natacha sofocada. Debes recordar sin duda que antes de tu marcha, pues bien, ella asegura que tú olvidaste todo aquello y dice, yo le amaré siempre, pero es preciso que él sea libre. ¿No es verdad que esto es hermoso y noble? Sí, muy noble. Di. Y Natacha hablaba con tal gravedad y emoción que más de una vez debían de habérsele escapado las lágrimas al tratar este tema. Rostov reflexionó durante breves instantes. «No me desdigo de nada», repuso, «y además Sonia es tan encantadora que solo un imbécil podría rehusar tamaña felicidad». «No, no», exclamó Natacha, «hemos hablado ya de eso y estábamos seguras de que esta sería tu respuesta. No, no es eso. Debes hacerte cargo porque, compréndelo, si solamente te consideras ligado por tu palabra, parecería que ella hubiese dicho expresamente que te casarías con ella por respeto a la palabra dada y no es eso». Rostov no acertó a encontrar respuesta alguna. El día antes la belleza de Sonia le había impresionado y aquella mañana le parecía todavía más hermosa. Tenía 16 años y no había lugar a dudas que le amaba con verdadera pasión. ¿Por qué, pues, no corresponder a su amor, aunque fuese menester aplazar de momento toda idea de matrimonio? Me aguardaban todavía tantos goces y placeres desconocidos. Pensaba, si esta combinación es la mejor. No debo por ahora comprometerme. Está bien, hablaremos de ello más tarde, dijo en voz alta. Qué contento estoy de verte, Natacha. ¿Y tú has guardado fidelidad a Boris? «¡Qué tontería!», exclamó Natacha riendo. «No pienso en él ni en nadie, no quiero saber nada». «¿De veras? Entonces, ¿cuál es tu propósito?». «Yo», dijo Natacha, dibujándose en sus labios una sonrisa maliciosa. «¿Has visto a Duport?».
¿El famoso bailarín? No. Entonces no puedes comprenderlo. Mira, y levantando graciosamente una punta de la falda, se puso a dar vueltas por la habitación, sosteniéndose sobre la punta de los pies y hasta caminando algunos pasos. Ya ves que puedo bailar sobre la punta de los pies. Jamás me casaré, seré bailarina, pero por favor, no lo digas a nadie. Rostov rompió a reír tan fuerte y alegremente que despertó la envidia de Denisov, que estaba en la habitación. Natacha no se pudo contener y la risa asomó también a sus labios. ¿Qué te parece? ¿No está bien? Sí, está bien. ¿No quiere casarte? Pues con Boris. Natacha sintió revolársele las mejillas. No me quiero casar con nadie, ya se lo diré cuando nos veamos. Pero es de veras, qué tonto eres, dijo Natacha. Y ese Denisov es un buen muchacho, excelente. Bueno, me voy, vístete. ¿Y da miedo ese Denisov? ¿Por qué? Vasca es un buen muchacho. ¿Le llamas Vasca? ¡Qué divertido! Y es verdaderamente bueno. Te repito que sí. Adiós. Apresúrate y ven a tomar el té, todos juntos. Natacha salió de la habitación caminando sobre la punta de los pies con una verdadera danzarina y sonriendo como una chiquilla de 15 años. Al encontrarse en el salón con Sonia, Rostov se sonrojó y no supo qué actitud tomar. La víspera, en su primera explosión de alegría, se había abrazado, pero ambos comprendían que hoy no era posible. Sentía sobre sí mismo la mirada interrogadora de su madre y de sus hermanas, que trataban de adivinar lo que iba a hacer. Le besó la mano y la trató de usted, mientras sus ojos parecían tutearse y abrazarse cariñosamente. Los de Sonia parecían implorar su perdón por haber osado recordarle su promesa por mediación de Natacha y agradecerle su amor. Rostov, por su parte, le daba las gracias por haberle dispensado de sus palabras y le decía que jamás estaría de amarlo, puesto que verla era ya sentir amor por ella. ¿Pero qué es eso?, dijo Vera, aprovechando un momento de pausa. Sonia y Nicolás se tratan de usted como si fueran dos extraños. Como todas las suyas, la observación de Vera era justa, pero era evidente que había sido inoportuna, y todos los presentes, sin exceptuar a la vieja condesa, que veía en aquel amor un obstáculo para un brillante matrimonio de su hijo, se sintieron confusos y turbados. En aquel momento entró Denisov, vestido con un uniforme nuevo, peinado, perfumado y tan elegante como si amaneciera un día de batalla, y su inusitada amabilidad para con las damas causó a Rostov una profunda sorpresa. Capítulo 2. De vuelta del ejército, Nicolás Rostov fue recibido por su familia como el mejor de sus hijos, como un héroe, como el querido Nikolenka, por sus padres, como un joven respetuoso y afable, por sus amistades, como un apuesto teniente de húsares, bailador, elegante y uno de los mejores partidos de Moscú. Los Rostov conocían en efecto todo Moscú. Aquel año el conde se había puesto a flote porque había hecho una segunda hipoteca sobre todas sus tierras y Nicolás, que había podido adquirir un buen caballo y llevaba unos pantalones de última moda como todavía no se habían visto otros en Moscú, y las botas elegantes y puntiagudas con pequeñas espuelas de plata, pasaba su tiempo entregado a diversiones y placeres. Al encontrarse nuevamente en su casa, después de un cierto tiempo de ausencia, experimentaba Rostov la agradable impresión que produce el acostumbrarse a las antiguas condiciones de vida. Tenía el convencimiento de que había aventajado en estatura y marcialidad. Su desesperación, a causa de su despistable examen de catecismo, el préstamo que había recibido de Gabrilo, los besos furtivos de Sonia, todo ello le parecía un infantilismo del que se encontraba ya muy lejos. Ahora era teniente de húsares, en posesión de un dormán ribeteado de plata y de la cruz de San Jorge. Entrenaba su caballo con los aficionados más viejos, respetables y distinguidos. Había trabado conocimiento con una dama que vivía en el boulevard y en cuya casa pasaba las veladas. En fin, dirigía la mazurca en el baile de los Arkhov, hablaba de la guerra con el mariscal Kemensky, cenaba en el club inglés y tuteaba a un coronel de 40 años, amigo de Denisov. Como no había visto al emperador desde hacía mucho tiempo, había enfriado la pasión que antaño sintiera por él, pero hablaba con frecuencia de su soberano y al mismo tiempo que subrayaba el afecto que le profesaba, daba a entender que no decía cuanto sabía y que en su amor por el emperador había algo que no todo el mundo podía comprender, y compartía de todo corazón el sentimiento general de adoración hacia Alejandro Pavlovich, a quien se llamaba en Moscú el ángel terrenal. A pesar de la belleza de Sonia, de sus atractivos y del amor que se traslucía de toda su persona,
Rostov, durante su breve estancia con su familia, no solamente no se acercó a ella, sino que más bien la rehuía. Pasaba Rostov por esa fase de la juventud en la cual cada hora y cada minuto tienen su misión a cumplir y no dispone uno de tiempo para pensar en el amor. Temía comprometerse, estaba celoso de aquella independencia que le permitía realizar todos sus deseos, y cuando estaba en presencia de Sonia se decía: encontraré sin duda muchas como ella, muchas que no conozco todavía. Tiempo habrá para amar, ya me ocupará de ello más tarde. Parecía impropio de su dignidad de hombre vivir en medio de mujeres, y fingía frecuentar muy a pesar suyo los bailes y las compañías femeninas, pero las carreras, el club inglés, Denisov y las visitas allá abajo eran otra cosa, eran lo que verdaderamente convenía a un húsar joven y elegante. A comienzos de marzo, el viejo conde Elías Andreevich Rostov se ocupaba en el club inglés de la organización de un banquete que se daba en honor del príncipe Bagration. El conde se paseaba en batín por el gran salón de su casa y daba órdenes a Feoktista, el célebre mayordomo del club, recomendándole se le proveyera de legumbres, de pescado fresco, de carne, de espárragos, de pepinos, de fresas. El conde era miembro y directivo del club desde su fundación. Nadie como él sabía organizar un ágape de aquellas proporciones, tanto más cuanto que pagaba de su propio peculio los gastos que excedían del presupuesto fijado. El jefe de cocina y el mayordomo escuchaban con visible satisfacción las instrucciones del conde, sabiendo por experiencia lo que les reportaría un banquete de varios miles de rublos. No olvidéis sobre todo de los champiñones en la sopa de tortuga. ¿Habrá entonces 3 platos fríos?, preguntó el mayordomo. Menos de 3, imposible, dijo el conde después de un momento de silencio. Ah, pobre de mí, se me olvidaba, falta todavía un entrante, añadió llevándose las manos a la cabeza. ¿Dónde tengo la cabeza? Dios mío, ¿y las flores? ¿Quién traerá las flores? Mitenka, dijo a su administrador, que se disponía a marcharse. Decid a Máximo, el jardinero, que tome la gente que necesite y me mande enseguida todas las plantas del invernáculo, que las envuelva bien y que por lo menos 200 estén aquí el viernes. Una vez hubo dado las órdenes necesarias, se disponía a irse a su casa a descansar, cuando de pronto se acordó de varias recomendaciones que había olvidado. Mandó llamar otra vez al jefe de cocina y al mayordomo y recomenzó sus explicaciones. Se abrió la puerta y con paso ligero y seguro, haciendo sonar sus espuelas, entró el joven conde. Revelábase en su rostro que sabía sacar partido de su permiso y que se daba en Moscú una vida ociosa y tranquila. «Ah, hijo mío, la cabeza se me va», dijo el viejo conde, un poco avergonzado de sus graves ocupaciones. «Si al menos me ayudases. Nos faltan aún músicos y cantantes. ¿No sería mejor contratar a unos cíngaros? ¿No os agradan a vosotros los militares? Verdaderamente, papá apostaría cualquier cosa que el príncipe Bagration, cuando tomaba sus disposiciones para la batalla de Schön-Greben, no estaba ni con mucho tan atareado como tú. Pues te aconsejo que lo pruebes», repuso el viejo con fingida cólera, y volviéndose hacia el mayordomo, que lo contemplaba con mirada respetuosa e inteligente, añadió: «Hete aquí a la juventud de hoy, feoctista, se burla de los viejos». «Ciertamente, excelencia, no hacen sino beber y comer, y en cuanto a los preparativos y el servicio, poco les importa todo eso». «Claro, claro», exclamó el conde, y tomando alegremente de las manos de su hijo, añadió: «Puesto que has venido, toma ahora tú mismo el trineo de 2 caballos, vete a casa de Besukov y dile que el conde Elías Andreevich ha enviado a su casa por fresas y ananás. De aquí te irás a casa de Rasgualay, el cochero, donde encontrarás al cíngaro Ilyuchka, aquel que bailaba con casaca blanca en casa del conde Orlov, y los traes aquí». «¿Con las bohemias?», preguntó Nicolás riendo. «Está bien». En aquel momento, Ana Mikhailovna entró en la habitación con paso imperceptible y su habitual continente de gravedad y cristiana resignación. Ana Mikhailovna veía todos los días al conde en batín, pero, no obstante, creíase en el deber de sofocarse y presentar excusas. «Por Dios, querido conde, no se preocupe», dijo Ana, entornando modestamente los ojos. «Ya iré yo a casa de Besukov. Pedro acaba de llegar y conseguiremos cuanto nos haga falta. Además, tengo interés en verlo. Me ha enviado una carta de Boris que, a Dios gracias, está agregado al Estado Mayor». El conde, visiblemente complacido por el interés que Ana Mikhailovna se tomaba por sus preparativos, dio orden de que engancharan su pequeño carruaje. «Diga usted a Besukov que venga, le inscribiré.
Vendrá con su mujer. Ana Mikhailovna alzó los ojos al cielo y su rostro expresó un profundo dolor. Ay, amigo mío, es muy desgraciado, dijo Ana, y si lo que cuentan es cierto, es horrible, pero ¿quién podía preverlo? Un alma tan hermosa y tan noble. Ah, sí, le compadezco de todo corazón y haré cuanto humanamente me sea posible para consolarlo. ¿Pero qué ocurre?, preguntaron un tiempo padre e hijo. Pues que Dolokhov, el hijo de María Ivanovna, dijo Ana Mikhailovna, lanzando un suspiro y hablando en voz baja y con palabras encubiertas, la ha comprometido irreparablemente. Pues bien, ha sido él quien la ha protegido, quien le invitó a ir a su casa en San Petersburgo y ahora ella ha llegado aquí y esa mala cabeza la ha seguido, mientras el pobre Pedro está completamente destrozado por el sufrimiento. A pesar de su afán por mostrarse simpática al joven conde, el tono y las medias sonrisas de Ana Mikhailovna dejaban transparentar una todavía más viva simpatía por aquella mala cabeza, como llamaba Dolokhov. Bien, de todos modos, dile que venga al club. Eso le distraerá. Será un banquete monstruo. Al día siguiente, 3 de marzo, a las 2 de la tarde, 250 miembros del club inglés y 50 invitados aguardaban para cenar a su ilustre huésped, el príncipe Bagration, el héroe de la campaña austríaca. La noticia de la batalla de Austerlitz había llenado a Moscú de estupor. Hasta aquel día estaban los rusos tan acostumbrados a las victorias que la nueva de un desastre no fue creída por nadie y todos trataban de explicarse aquel extraño acontecimiento atribuyéndolo a causas extraordinarias. Cuando a mediados de diciembre el hecho fue ya incontestable en el club inglés donde se reunía toda la aristocracia de la ciudad y los mejores informados de los altos dignatarios, parecía haberse dado la consigna de no hacer ninguna alusión a la guerra ni a la última batalla. Los personajes influyentes que daban habitualmente el tono de las conversaciones, tales como el conde Rostopchin, el príncipe Yuri Vladimirovich Dolgorukov, Beryl, el conde Markov, el príncipe Vyazemsky, y otros no se acercaban al club porque se reunían en sus casas y en sus círculos íntimos, por lo que los moscovitas habituados de ordinario, como el conde Rostov, a no expresar otra opinión que la de los demás, permanecieron algún tiempo sin mentores y sin datos exactos relativos a la marcha de la guerra. Presintiendo que las noticias eran malas y que resultaba difícil darse exacta cuenta de ellas, guardaban un prudente silencio, pero al cabo de algún tiempo, al igual que los jurados, al salir de deliberar, aparecieron en el club de las personas que fabricaban la opinión y todo el mundo comenzó a hablar sin rebozo y en voz alta, descubriendo al instante 1000 razones para explicar a su manera aquella increíble e inadmisible catástrofe, la derrota de los rusos. A partir de aquel momento, este fue el tema obligado en todas las casas y círculos de Moscú, achacando el desastre a los defectuosos servicios de intendencia, a la traición de los austríacos, del polaco Przewalski y del francés Langeron, a la incapacidad de Kutuzov y, en voz baja, a la juventud e inexperiencia del emperador, que había depositado su confianza en gente inepta. Pero las tropas, y en esto la opinión era unánime, habían llevado a cabo verdaderos prodigios de valor. Soldados, oficiales y generales habían luchado heroicamente. Sin embargo, el héroe de los héroes había sido el príncipe Bagration, que se había cubierto de gloria en Schwerin y Austerlitz, el único que había sabido conservar en orden su columna, que se había replegado con ella y que había defendido palmo a palmo su retirado contra un enemigo 2 veces superior en número. No tenía familia en Moscú y eso había facilitado singularmente su promoción al título de héroe. Se homenajeaba en él al simple soldado ruso que, carente de protecciones y no pensando en intrigas, se batía por su país y cuyo nombre iba todavía unido a los recuerdos de Suvarov y de la campaña de Italia. Las agrias censuras que se dirigían a Kutuzov acentuaban aún más vivamente el contraste de los honores que se rendían a Bagration, que, de no haber existido, hubiera sido necesario inventar, como dijo un día, parodiando las palabras de Voltaire, aquel dicharachero de Chin Chin. Solamente se hablaba de Kutuzov para denostarlo y acusarlo de vereta y de viejo sátiro. Todo Moscú repetía las palabras del príncipe Dolgorukov: mendigo, porfiado, saca mendrugo, consolándose del presente desastre por el recuerdo de las pasadas victorias y los aforismos de Rostopchin, que decía a quien quería oírle que al soldado francés había que quitar la batalla por medio de frases altisonantes, que al alemán había que convencerle que era más peligro huir que hacer frente al enemigo, y en cuanto al ruso había que contestarle y rogarle moderación.
Comentamos cada día nuevas hazañas llevadas a cabo en Austerlitz por nuestros soldados y oficiales. Este había salvado una bandera, este otro había dado muerte a 5 franceses, el de más allá se había apoderado de 5 cañones. Berg no había quedado relegado, y hasta aquellos que ni siquiera le conocían contaban que, herido en la mano derecha, había empuñado la espada con la izquierda y se había lanzado nuevamente al ataque. Nada decíase de Volkonque, y solo sus más próximos parientes dolían de su prematura muerte y compadecían a su mujer encinta que habitaba en casa de un padre un tanto original. Capítulo 3. El día 3 de marzo, numerosas voces semejantes a un enjambre de abejas primaverales zumbaban en los salones del club inglés. Los miembros del club, unos con uniforme, otros con frac y algunos con chaqueta, iban y venían, se sentaban y se levantaban y se reunían en animados grupos. Empolvados, criados con librea y medias de seda, se mantenían en grupos de 2 en cada puerta, prontos a servir. La mayoría de los asistentes a aquella reunión eran hombres de edad madura, respetables, de rostros satisfechos, gruesos dedos y con gran aplomo en la voz y en los gestos. Esta categoría de miembros tenían sus sitios reservados de antemano y formaban su tertulia habitual. La minoría de la asistencia la acompañaban huéspedes circunstanciales, gente joven en su mayor parte, entre los cuales se hallaba Nevsky, antiguo miembro del club, Denisov, Rostov, Dorokov, nuevamente promovido oficial del regimiento de Semyonovsky, y algunos otros. Esta juventud parecía mostrarse ligeramente desdeñosa hacia la vieja generación, como queriendo decirles, estamos dispuestos a respetarles, pero no olviden que el futuro nos pertenece. Pedro, que por complacer a su mujer se había dejado crecer el cabello, se había desprendido de sus lentes y vestía a la última moda, paseaba su tristeza y su tedio de uno a otro salón. Allí, como en todas partes, aparecía rodeado de gentes que adoraban en él el becerro de oro, y a los cuales correspondía con un distraído desdén. Pertenecía por su edad a la juventud, pero por su forma y sus amistades formaba parte de la sociedad de hombres maduros e influyentes y pasaba con indiferencia de los unos a los otros. La conversación de los viejos más notables, tales como Rostopchin, Belyuk y Naryshkin, atraía sobre ellos la atención de los miembros más o menos conocidos del club, que se acercaban para escucharles con verdadera unción. Contaba Rostopchin cómo los rusos, habiendo tenido que retroceder a causa de los austríacos que se replegaban, se habían visto obligados a abrirse camino en medio de ellos, atacándolos a la bayoneta. Belyuk explicaba a quien estaba cerca de él y bajo promesa de secreto que el envío de Suárez a Moscú no había tenido otro objeto que conocer la opinión de los moscovitas a propósito de la batalla de Austerlitz, mientras que Naryshkin recordaba la sesión del Congreso Superior de Guerra Austríaco en la que Suárez había contestado como un gallo a la invisibilidad de los generales austríacos. Chinchín, que escuchaba, dijo a modo de chanza que Kutuzov ni siquiera había podido aprender de Suárez el arte tan fácil de cantar como el gallo, pero la severa mirada que le dirigieron los viejos le hizo comprender que mencionar aquel día a Kutuzov era una manifiesta inconveniencia. El conde Rostov, preocupado e inquieto, iba del comedor al salón y del salón al comedor, saludando con displicencia y con su habitual cortesía a los humildes y poderosos, buscando a veces con la mirada al apuesto muchacho que era su hijo y dirigiéndole sonrientes frecuentes guiños de ojos. Nicolás, en pie junto a la ventana, conversaba con Dorokov, cuya amistad había contraído recientemente y a quien apreciaba mucho. El viejo conde se acercó para estrechar la mano de Dorokov. Vendrá usted a vernos, ¿verdad? Ahora ya conoce usted a mi guerrero, y como los dos os habéis comportado como unos héroes. Ah, Vasily Ignatievich, buenos días, mi viejo amigo. No pudo terminar la frase, porque en aquel momento entró jadeante un criado y gritó, ¡ya está aquí! Oyéronse unas campanillas en la escalera y los directivos y los miembros del club, dispersos por todas las dependencias, se reunieron y se agruparon junto a la puerta del gran salón. Apareció Bagration sin espada ni tricornio, según la costumbre en el club. Los había depositado en el vestíbulo. Llevaba un uniforme nuevo, ornado de condecoraciones rusas y extranjeras. Lucía sobre el pecho la cruz de San Jorge, pero no llevaba el gorro y el látigo de cosaco en bandolera como Rostov le había visto la víspera de la batalla de Austerlitz. Se había hecho cortar un poco el cabello y las patillas, lo que ciertamente no le favorecía. Su aire endomingado, que no cuadraba con su viril y resuelto continente, daba a su fisonomía una expresión un poco cómica.
Berechov y Fedor Petrovich Suvarov, que llegaron al mismo tiempo que él, se detuvieron en la puerta para dejar libre el paso al ilustre huésped, el cual, algo turbado por su cortesía, se paró un momento y después de un intercambio de frases triviales se decidió a pasar el primero. Solamente con ver la torpeza de sus movimientos y la manera como caminaba por el piso encerado, se comprendía en el acto que le era 1000 veces más fácil atravesar un campo bajo una lluvia de balas, como lo había hecho en Schockgraven, al frente del regimiento de Kursk. Los directivos del club, que se habían adelantado a recibirlo, le expresaron en breves palabras el honor que les dispensaba, y sin aguardar su respuesta le rodearon y le acompañaron hacia la puerta del salón, donde la muchedumbre que allí se apretujaba hacia el acceso, casi imposible. Todos los presentes trataban de ver a Bagration por encima de los hombres de sus vecinos, como si se tratara en realidad de una bestia curiosa. El conde Rostov, propinando codazos y repartiendo, deje usted paso, por favor, consiguió conducir al recién llegado hasta el gran diván donde finalmente pudo sentarse. Los grandes personajes del club formaron inmediatamente círculo alrededor de él, mientras el viejo conde, que se había ausentado un momento de la habitación para tomar después, en compañía de otros directivos, ofrecía a Bagration una oda compuesta en su honor y que había sido depositada en una enorme bandeja de plata. Ante ello, Bagration miró inquieto en torno suyo como en busca de un socorro invisible, pero sometiéndose por último a lo que no podía evitar y comprendiendo que se encontraba a merced de todos aquellos ojos clavados en él, tomó vivamente la bandeja con las dos manos, no sin antes dirigir una mirada de reproche al conde, que estaba deferentemente inclinado ante él. Afortunadamente vino en su ayuda un miembro del club, tomó graciosamente la bandeja que Bagration parecía no querer soltar y le llamó la atención por los versos, puesto que es necesario, parecía decir, y tomando el rollo de papel comenzó con ojos fatigados de la lectura de lo que aquel contenía. El autor de los versos se brindó a leerlos él mismo. El príncipe Bagration, resignado, bajó la cabeza y se dispuso a escuchar. Sé la gloria del siglo de Alejandro, guarda, hombre de bien y temible guerrero, a nuestro querido Titus en el trono. Sé la fuerte muralla de la patria e invicto César en el campo de batalla. No será ya más el feliz Napoleón. Ahora que bien conoce a Bagration, sus armas medir con las águilas rusas. No había terminado la lectura cuando el mayordomo anunció: la cena está servida. Se abrieron las puertas y al punto se oyeron en el comedor los sones de las orquestas que interpretaba la famosa polonesa, que retumbe el trueno de las victorias y que los valientes rusos se alegren. El conde Rostov, dirigiendo una rencorosa mirada al autor de los versos, avanzó hacia Bagration y le hizo un profundo saludo. Como por el momento lo más interesante de la cena que la poesía, todos los presentes se levantaron y, precedidos por Bagration, se dirigieron al comedor. Ocupaban la presidencia el ilustre general, a cuya derecha e izquierda se sentaron Berechov y Naryshkin, respectivamente. Era Alejandro el nombre de pila de ambos, y la distinción que se les dispensaba encerraba evidentemente una delicada alusión al propio nombre del emperador. En torno a la larga mesa tomaron asiento 300 invitados, a los que se instaló según rango y dignidades, colocándose los más notables cerca del huésped, que era festejado. Un poco antes de dar comienzo a la cena, el conde Elias Andrievich le había presentado a su hijo, y mientras rebosante de satisfacción paseaba su mirada en torno suyo, Bagration, que había reconocido a Nicolás, balbucía a este algunas palabras ininteligibles. Denisov, Rostov y Dolokhov se habían instalado en el centro de la mesa, frente a Pedro y Nevsky. Frente a Bagration estaba sentado el viejo conde, que hacía con los demás directivos los honores del banquete, como representación y símbolo de la hospitalidad moscovita. Todos los afanes del conde se habían visto coronados por el éxito, a pesar de que todos los platos resultaron exquisitos y fueron servidos con el mayor esmero. No cesó durante todo el ágape de hacer guiños al mayordomo y dar órdenes al oído a todos los criados que pasaban cerca de él. El vino y el champaña se prodigaron sin tasa ni medida. El conde Elias Andrievich creyó su deber ponerse en contacto con los demás directivos. Creo que ya es tiempo de comenzar los brindis, que presumo serán muchos, y se levantó con la copa en la mano. Todo el mundo guardó silencio para escuchar lo que iba a decir. A su salud,
de su majestad el emperador, exclamó con ojos humedecidos por las lágrimas de alegría y entusiasmo. En aquel momento la orquesta interpretó una marcha militar y todos los comensales se levantaron y gritaron ¡hurra! Bagration respondió con un hurra, tan exaltado como el que había prorrumpido en el Jogreven, y la voz de Rostov se hizo oír por encima de las voces de los 300 restantes invitados, presos de intensa emoción, hasta el punto de saltársele las lágrimas, no cesaba de repetir, a la salud de su majestad el emperador, y, apurando su copa de un trago, la arrojó contra el suelo. Varios otros siguieron su ejemplo y arreciaron los gritos y exclamaciones. Cuando por último se hizo de nuevo el silencio, los criados recogieron los cristales rotos y todo el mundo volvió a sentarse con la satisfacción que proporciona el deber cumplido. El conde Elías Andrievich echó una ojeada al papel que tenía al lado del plato, se levantó otra vez y pronunció un brindis a la salud del héroe de la última campaña, el príncipe Pedro Ivanovich Bagration, y otra vez los ojos azules del conde se llenaron de lágrimas. ¡Hurra! Gritaron nuevamente las voces de los 300 invitados y en lugar de la música se oyó un coro de cantores que interpretó el himno compuesto por Pablo Ivanovich Kutuzov. Los rusos desconocen los obstáculos y de la victoria es prenda su valor, pues contamos con bragaciones para humillar al enemigo. Apenas hubieron cesado los cantos, siguieron nuevos brindis, y el viejo conde continuó emocionándose cada vez más. Iban rompiéndose más platos y más copas, se ofrecían los gritos. Los invitados bebieron a la salud de Belechov, de Nariskin, de Suvarov, de Dolgorukov, de Aprachin, de Bayur, de la junta del club, de cada uno de sus miembros, de los invitados y, por último, de una manera especial, a la salud del conde Elías Andrievich, quien, al oírlo vencido por la emoción, sacó su pañuelo y cubriéndose el rostro con él se deshizo completamente en llanto. Capítulo 4. Pedro bebía y comía mucho con su avidez habitual, pero aquel día silencioso, ojo y abatido miraba distraídamente en torno suyo y parecía no prestar atención a nada. Al verle de tal modo preocupado, sus amigos adivinaron enseguida que algún asunto grave e insoluble le absorbía. Lo que atormentaba a su vez su corazón y su ánimo eran las alusiones de su prima, la princesa Catalina, acerca de la intimidad de Dolgorukov con su mujer. Aquella misma mañana había recibido una carta anónima escrita en el tono grosero y burlón propio de este género de epístolas, en la que se le decía que sus lentes le eran perfectamente inútiles, puesto que las relaciones de su mujer con Dolgorukov no eran un misterio para nadie, excepto para él. No había dado crédito ni a la carta ni a las alusiones de su prima, pero la presencia de Dolgorukov sentado frente a él le causaba un invencible malestar. Cada vez que la insolente mirada de Dolgorukov se encontraba con la de Pedro, despertaba en el alma de éste un sentimiento extraño y terrible que le decía volverse bruscamente. Recordando el pasado que se atribuía a Elena y sus actuales relaciones con Dolgorukov, llegaba a la conclusión de que, de no haberse tratado de su mujer, tal vez contuviera la carta anónima algo de verdad. Pedro recordó involuntariamente la primera visita de Dolgorukov como en recuerdo de sus antiguas calaveradas y le había prestado dinero, como le había instalado en su casa, como Elena, sin abandonar su eterna sonrisa, le había expresado el disgusto que le producía la presencia de Dolgorukov en su casa, y como éste, que no cesaba de elogiarle cínicamente la belleza de su mujer, no se había separado de ellos desde aquel día ni un solo instante. Sí, es verdad, es elegante y atractivo, se decía Pedro, y sé perfectamente que gozaría sobremanera en deshonrar mi nombre, en burlarse de mí a causa precisamente de los favores que de mí ha recibido. Sí, me doy cuenta de la satisfacción que experimentaría con engañarme si fuera verdad, pero no debo creerlo. Con frecuencia le había impresionado en Dolgorukov la perversa expresión de su rostro, como aquel día en que habían arrojado al agua al oso y al agente de policía, cuando provocaba a alguien sin el menor motivo o cuando mataba de un tiro el caballo de un cochero. Y ahora, cuando sus ojos se encontraban con los de Dolgorukov, lucía aquella misma expresión. Sí, es un espadachín. Matar a un hombre no tiene para él la menor importancia. Se dice que todo el mundo le teme y yo el primero. Y esto debe halagarle. Y en el fondo es verdad. Sí, me da miedo. Dolgorukov, Denisov y Rostov, instalados frente a Pedro, parecían estar muy alegres. Rostov conversaba jocosamente con sus dos amigos, uno de los cuales era un bravo húsar y el otro un perfecto tunante.
El bullicioso trío ofrecía un singular contraste con la figura oronda, grave y preocupada de Pedro. Rostov no sentía por él la menor simpatía, en primer lugar porque no era más que un hombre rico, el marido de una mujer muy hermosa y en general un gallina, tres crímenes imperdonables a los ojos de un húsar, y en segundo término porque Pedro, distraído y sumido en sus pensamientos, no se había levantado en ocasión del brindis al emperador y no había correspondido al saludo de Rostov. ¿Y a usted qué le pasa?, le gritó Rostov con una chispa de violencia en los ojos. ¿No le oye usted? A la salud del emperador. Pedro dio un suspiro, se levantó con resignación, apuró su copa y cuando todo el mundo estuvo nuevamente sentado se dirigió sonriendo a Rostov y pensar que no le había reconocido. Rostov, que se desgañitaba gritando «¡Hurra!», ni siquiera le oyó. «¿Es que no va a reanudar su amistad?», dijo Dólokhov. «Es un imbécil, que Dios le bendiga», repuso Rostov. «Hay que halagar a los maridos de las mujeres bonitas», le dijo Denisov en voz baja. Pedro adivinó que hablaban de él, pero no pudo oír lo que decían. Sin embargo, se sonrojó y volvió el rostro. «Y ahora vamos a la salud de las mujeres bonitas», dijo Dólokhov con una expresión entre grave y sonriente. «Vamos, Pedro, a la salud de las mujeres bonitas y de sus amantes». Pedro, con los ojos bajos, bebía sin mirar a Dólokhov y no le respondió. En aquel momento el criado que distribuía el himno entregó un ejemplar a Pedro en su calidad de miembro principal del club. Iba a tomar el papel cuando de pronto Dólokhov se abalanzó sobre él y lo tomó la hoja para leerla. Pedro levantó la cabeza impulsado por un irresistible movimiento de cola y gritó con todas sus fuerzas: «Dame el papel». Lívido, apretando los labios, Pedro se lo arrancó de las manos. «Él es un cobarde y un miserable, y exijo explicaciones». Pedro se levantó de la mesa y comprendió al punto que la cuestión de la culpabilidad de su mujer, que tanto le había atormentado en las 24 horas, estaba ya resuelta y en sentido afirmativo. La odiaba y se separaría de ella para siempre. A pesar de las instancias de Denisov, que aconsejaba a Rostov no interviniera en aquel asunto, el joven conde consintió finalmente en servir de testigo a Dólokhov, y una vez terminada la cena discutió con Nevsky, el testigo de Besukhov, las condiciones del duelo. Pedro se fue a su casa, pero Rostov, Dólokhov y Denisov se quedaron en el club hasta muy avanzada la noche escuchando a los cíngaros. «Entonces, hasta mañana en Sokolniki», dijo Dólokhov, despidiéndose de Rostov en la puerta del club. «¿Estás tranquilo?», objetó Rostov. «Verás, voy a explicarte en 2 palabras el secreto de los duelos», repuso Dólokhov. Se tosa como una bala. «Si la víspera de un duelo te pones a redactar tu testamento, a escribir lacrimosas cartas a tus padres, si piensas sobre todo en la posibilidad de que te maten, eres un imbécil y puedes estar seguro de que saldrás mal parado. Pero si por el contrario tienes la firme convicción de matar lo más pronto posible a tu adversario, todo irá como una seda. Como me decía el otro día un cazador de osos, ¿cómo es posible no tener miedo de un oso? Y sin embargo, cuando lo tiene uno delante, el único temor que le asalta es de que logre escaparse. Pues bien, querido, a mí me ocurre lo mismo. Hasta mañana». Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Pedro y Nevsky llegaron al bosque de Sokolniki, donde ya les aguardaban Dólokhov, Denisov y Rostov. Pedro parecía completamente indiferente ante lo que podría ocurrir. Estaba muy pálido, había pasado toda la noche en blanco y sus ojos temblones no podían resistir la luz. 2 cosas le preocupaban exclusivamente: la culpabilidad de su mujer, que no ofrecía para él ninguna duda, y la inocencia de Dólokhov, que no tenía motivo alguno para respetar el honor de un hombre con quien, después de todo, no tenía ninguna amistad. Quizás en su lugar hubiera obrado como él. Pedro, sí, posiblemente me hubiera comportado igual, y en tal caso este duelo sería un asesinato. O yo le mataré o será él quien me herirá en la cabeza, en el codo, en el pie, en la rodilla. No podría ocultarme y desaparecer por alguna parte, y al mismo tiempo, con una serenidad que inspiraba el respeto de quienes le observaban, preguntaba: «¿Hay que esperar mucho rato?». Después de haber clavado los sables en la nieve para señalar el punto de partida de cada uno de los adversarios y de haber cargado las pistolas, Nevsky se acercó a Pedro. «Creería faltar a mi deber, conde», dijo con timidez, «y no justificaría la confianza y el honor que me ha dispensado al elegirme como testigo si en este momento solemne no le dijera toda la verdad. La causa del duelo no es, a mi parecer, lo bastante grave como para que haya derramamiento de sangre. Ha obrado usted mal, se ha dejado usted dominar por sus nervios». «Sí, verdaderamente ha sido una cosa estúpida», dijo Pedro. «En este caso, permítanme presentar sus excusas y tengo la seguridad de que serán aceptadas por nuestro adversario», dijo Nevsky, que como todos los que intervienen en tales lances de honor, no se toman las cosas en serio hasta el último momento. «Es mucho más honorable, conde, confesar su error que llegar a lo irreparable.
Ni por un lado ni por otro ha habido ofensa grave. Permítame que... Todas las palabras son inútiles, repuso Pedro. Ya nada me importa. Dígame tan solo a dónde debo dirigirme y cuándo debo disparar. Tomó la pistola, pero como jamás había tenido un arma en sus manos, no se avergonzó de confesarlo y preguntó a sus testigos sobre el modo de dispararla. Ah, sí, eso es, lo había olvidado. Ninguna excusa, es inútil, repuso Dólokhov a Rostov, que por su parte intentaba también reconciliarlos. En lugar escogido en un pequeño claro, en un bosque de pinos, cubierto de nieve casi fundida a unos 80 pasos de la carretera donde habían dejado los trineos. Los testigos contaron los 40 pasos que debían separar a los adversarios desde el lugar donde aquellos estaban apostados hasta los sables que Nevsky y Rostov habían clavado en tierra, a modo de barrera, a 10 pasos uno de otro. Las huellas de las botas quedaron ligeramente impresas en la nieve que iba derritiéndose. Una densa niebla velaba el paisaje que les rodeaba. Hace ya 3 minutos que todo estaba dispuesto, pero nadie daba la señal y todos los presentes aguardaban el más profundo silencio. Capítulo 15. Vamos, ¿a qué aguardáis? Dijo Dólokhov. Lo mismo digo yo, sintió Pedro con una sonrisa. La situación era terrible, aquella cuestión tan insignificante en sus comienzos no podía zanjarse ya de ninguna manera, seguía fatalmente su marcha al margen de toda voluntad humana y tenía que consumarse. Denisov avanzó hasta la barrera que formaban los sables. Habiéndose negado los adversarios a toda reconciliación, podemos comenzar. Tomad las pistolas y cuando oigáis la voz de 3, avanzad. 1, 2, 3, gritó Denisov con voz grave, haciéndose atrás. Los dos adversarios avanzaron por el camino que les había sido señalado a cada uno de ellos. Vio poco a poco tomar su cuerpo a través de la neblina, la figura del contrario. Ambos podían disipar a medida que iban avanzando. Dólokhov iba caminando despaciosamente, sin levantar la pistola. Sus ojos brillaban y miraban fijamente a Pedro y en sus labios se dibujaban su eterna sonrisa. Al oír la palabra 3, Pedro se adelantó y rápidamente, y apartándose del camino señalado, hundió sus pies en la nieve. Sostenía la pistola con el brazo extendido por miedo a herirse y a sí mismo, y apartaba enérgicamente la mano izquierda por no ceder al impulso de aferrarse al arma con las dos manos. Dio algunos pasos más, miró al suelo, lanzó una rápida ojeada sobre Dólokhov y disparó. No esperaba Pedro un choque tan violento, se estremeció y se detuvo y se sonrió de la impresión que había recibido. La humareda que la nieve hacía aún más densa no le permitió de momento ver nada, y mientras se esperaba en vano el otro disparo, oyéronse pasos precipitados y, a través de la humosa atmósfera, entrevió a Dólokhov llevándose una mano al costado izquierdo y apretando convulsivamente con la otra su pistola con el cañón dirigido hacia el suelo. Rostov corrió a su lado. No, murmuró entre dientes Dólokhov. No, esto no ha terminado todavía. Y después de avanzar, tambaleándose algunos pasos, se desplomó sobre la nieve al lado del sable. Su mano izquierda estaba cubierta de sangre. Trató de enjugarla con su uniforme y apoyarse en ella. Su rostro pálido y sombrío temblaba con nerviosa contracción. Hacedme, comenzó diciendo, y añadió con gran esfuerzo, el favor. Pedro, que apenas podía contener los sollozos, iba a acercarse a Dólokhov cuando éste le gritó, a la línea. Pedro comprendió de lo que se trataba y se detuvo junto al sable que delimitaba el campo. No había de uno a otro más que 10 pasos de distancia. Dólokhov reclinó su cabeza y sorbió nieve con avidez. Trató luego de incorporarse buscando un punto de resistencia en que apoyarse. Sus labios temblaban, pero sus ojos brillaban con el fulgor de la ira. Reunió en un supremo esfuerzo sus últimas energías, levantó la pistola y lentamente apuntó. Póngase usted de lado, cúbrase con la pistola, exclamó Nevsky. Cúbrase usted, repitió casi sin darse cuenta Denisov, a pesar de ser testigo de Dólokhov. Pedro, con una sonrisa de compasión y arrepentimiento, permanecía en pie ante Dólokhov, indefenso, presentando su pecho a su adversario, a quien miraba con visible tristeza. Los 3 testigos cerraron los ojos, se oyó un disparo y a continuación un grito feroz de Dólokhov, fallado, y luego el sordo rumor de un cuerpo al desplomarse. Pedro se llevó las manos a la cabeza y volviendo sobre sus pasos se adentró en el bosque caminando por la nieve a grandes zancadas. Es estúpido, se decía. Muerto, sin duda está muerto. Nevsky le alcanzó y lo condujo a su casa. Rostov y Denisov se llevaron a Dólokhov, que gravemente herido y, tendido en el fondo del trineo, permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, sin contestar a las preguntas que le dirigían. Apenas hubieron entrado en la ciudad y
volvió en sí, levantando con dificultad la cabeza, tomó la mano de Rostov, que quedó asombrado ante el cambio absoluto que se había operado en la expresión de su rostro. Este se había tornado dulce y afable. ¿Cómo te encuentras? Mal, pero no es eso lo que ahora me importa, amigo mío, añadió con voz entrecortada. ¿Dónde estamos? En Moscú, ¿verdad? Escucha, la he matado. No, no lo soportará, no lo soportará. ¿Pero a quién te refieres?, dijo Rostov sorprendido. A mi madre, a mi pobre madre, a mi madre adorada. Y Dolokhov rompió en sollozos. Cuando se hubo calmado, explicó a Rostov que vivía con su madre y que si ella le veía morir no sobreviviría a su dolor. Le rogó finalmente que fuera a prevenirla, lo que Rostov hizo enseguida, y ello fue motivo para que Nicolás se enterara con el mayor estupor que aquel cínico pendenciero y espadachín vivía en Moscú con su anciana madre y una hermana jorobada, y que era para ellas el más cariñoso de los hijos y el mejor de los hermanos.